¿Quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta que llevó a Jesús a contar una de las parábolas más impactantes del Evangelio, la historia del buen samaritano. En este video veremos cómo esta parábola rompe los prejuicios, nos desafía a amar sin condición y nos muestra lo que realmente significa vivir la fe con compasión. Recuerda que para no perderte nuestro contenido debes suscribirte y activar la campanita que está aquí abajo. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Les damos la bienvenida a un episodio más de acorde y letra. Estamos contentos y agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. También les queremos agradecer a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de ver cada video que se sube. Les agradecemos de antemano ese grande apoyo que para nosotros, para mi hermano Eduardo y yo, pues es de gran bendición. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo queremos compartirles una nueva parábola. La encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 27. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Queremos empezar preguntándole, hermano, ¿quién no ha escuchado la parábola del buen samaritano? La palabra del buen samaritano, hermano, es una parábola muy conocida por el cristianismo. Por medio de esta parábola se le comparte a la gente del Evangelio de Jesucristo, pero podemos ver por medio de la palabra o por medio de la parábola que el Señor Jesús quería dar un mensaje diferente acerca de la vida eterna y del amor al prójimo. Podemos preguntarnos cuál es el propósito de esta parábola. El Señor Jesús contó esta parábola, hermanos, porque un intérprete de la ley le preguntó a Jesús qué debería de hacer para heredar la vida eterna. Podemos ver que este intérprete de la ley sabía lo que estaba preguntando, sabía lo que estaba diciendo, porque conocía la ley, pero también este hombre, intérprete de la ley, nos deja ver ahí en el versículo 25 que sus intenciones no eran buenas. Este hombre buscaba la manera de probarle o tentar al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, hermanos, conociendo las malas intenciones de este hombre, responde su pregunta con otra pregunta diciéndole: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este intérprete de la ley conocía la respuesta porque conocía la ley, pero vemos que el propósito del Señor Jesús era que él mismo contestara su pregunta con la ley, con la palabra, con lo que estaba escrito, y Jesús solo le dice: cumple la ley y vivirás, pero vemos que este intérprete de la ley no se quedó con las ganas de seguir con esas malas intenciones, de seguir probando. Y mire lo que nos dice el versículo 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya después de que él mismo se contestó la pregunta acerca de la vida eterna, este hombre saca esta pregunta diciéndole: ¿y quién es mi prójimo? Podemos ver a través de la palabra que este intérprete de la ley sabía quién era su prójimo, hermano, porque conocía la ley, conocía los 10 mandamientos. Mire lo que nos dice ahí Levíticos 19:34 en la versión NBI: al contrario,
Trátenlo como si fueran unos mismos de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Este intérprete de la ley, hermano, sabía quién era su prójimo, porque era un mandato de Dios, amar al extranjero como a ellos mismos. Se les inculcaban, hermano, los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Este hombre, hermano, conocía, hermano, los primeros 4 mandamientos que están relacionados con Dios, hermano, y los últimos 6 mandamientos, hermano, estaban relacionados con el prójimo, hermano. Podemos ver que este hombre, conocedor de los 10 mandamientos, no practicaba, hermanos, el amor de Dios, no amaba a Dios, hermano, y pues si no hacía eso, si no amaba a Dios, hermano, no podía amar a su prójimo, hermano. Los judíos, hermano, los israelitas, eran hombres muy celosos, hermanos, de su religión, de su creencia, y menospreciaban a mucha gente, y ellos no practicaban ese amor, no practicaban ese mandamiento de amar a su prójimo. Pero vemos, hermano, que este hombre quiso justificarse, dice el versículo 29, que este hombre quiso justificarse a sí mismo, pero quiso usar la justificación, hermano, de una mala manera, y eso era a su conveniencia, hermano. Este hombre creía, hermano, que por conocer la ley podía ser justificado, o se estaba justificando él mismo porque conocía la ley, pero no era así, hermano. Y a veces, hermano, a nosotros nos pasa o caemos en este mismo error de este hombre, hermano. Creemos que por conocer la palabra, nos podemos justificar a nosotros mismos, pero si no practicamos la palabra, hermano, si no practicamos los mandamientos de Dios, no hay nada que nos pueda justificar, hermano. Nosotros mismos, hermano, no podemos cumplir la ley, hermano. Es algo imposible cumplir la ley, hermano, porque siempre fallamos en un punto, hermano. Le mentimos al prójimo, hermano, le robamos al prójimo, defraudamos al prójimo, tratamos mal al prójimo, hermano, no ayudamos al prójimo cuando está en una necesidad, hermano. Y si no cumplimos esos 6 mandamientos que están relacionados con el prójimo, hermano, menos vamos a poder cumplir los otros 4 mandamientos. Y el Señor Jesús resume estos mandamientos en 2, hermano. Amarás a Jehová tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Y vemos, hermano, que Jesús empieza a contarle al intérprete de la ley de un hombre, hermano, que descendió a Jerusalén, a Jericó, hermano. Y dice la palabra que este hombre fue herido, hermano, porque cayó en manos de ladrones, y casi, hermano, lo mataron. Pero dice que por este lugar donde estaba este hombre muerto, hermano, casi muerto, pasó un sacerdote, hermano. Y dice que este hombre lo vio, hermano, pero no le tomó importancia, hermano. Él siguió su camino, hermano. Y dice que después pasó un levita, hermano, que también venía quizás del templo, hermano, pero también hizo lo mismo que el sacerdote, hermano. Después de que pasó el sacerdote, después de que pasó el levita, pasó un samaritano, hermano, el cual hizo lo contrario del sacerdote y levita, hermano. Y dice que el samaritano, hermano, vino al hombre herido, hermano, aquel que estaba casi muerto, pero dice que él fue movido a misericordia. Este samaritano, hermano, dice que le ayudó, hermano, que vendó sus heridas, hermano, curó sus heridas, y no solamente lo curó, hermano, sino que lo llevó a un mesón, a un lugar, hermano, donde iba a recibir atención, hermano. Y aparte de cuidarlo, hermano, dice que él se desprendió de 2 denarios y se lo dio al mesonero para que el mesonero cuidara de él, hermano. Y este samaritano le dice al mesonero: cuídamelo, y cuando regrese, todo lo que él gastó, yo te lo voy a pagar, Vemos que esta parábola, hermano, Jesús menciona 3 personajes o 3 personas, hermano. Yo lo puedo ver de esta manera, que el propósito de Jesús al tomar o mencionar a estos 3 personajes era para que el intérprete de la ley, hermano, se relacionara con cuál de estos 3 él se parecía, Y vemos que el primer personaje que menciona Jesús es un sacerdote, hermano. El sacerdote era, hermano, un intercedor, intercedía entre el hombre y Dios, hermano. Los sacerdotes eran unos instrumentos, hermanos, por Dios para acercar al pueblo, hermano, o a los hombres a Dios, hermano, o con Dios, y eran los responsables, hermano, de hacer los sacrificios, y lo más importante, hermano, enseñarles la ley, Pero vemos que el sacerdote estaba como el intérprete de la ley, hermano. Conocía quién era su prójimo, pero no aplicaba la ley, y si no vivía la ley, hermano, no podía ni amar al prójimo, hermano. Y por lógica, hermano, yo creo que por lógica y por ser sacerdote, por su función, hermano, al ver al hombre herido, hermano, era mostrar compasión al prójimo, pero fue lo contrario, hermano. El sacerdote no mostró esto. Y luego dice que Jesús menciona a otro personaje que es el levita, y el levita tenía la función de ayudar al sacerdote, hermano. Participaba en la adoración, en la alabanza a Dios, hermano. Y algunos también se dedicaban a enseñar
enseñar, hermano, y a explicar la ley, hermano. Pero tristemente, hermano, este levita, hermano, hizo lo mismo que el sacerdote, va. No mostró amor, no mostró compasión, sino que ellos siguieron su camino, hermano. Pero vemos, hermano, en el versículo 33, un samaritano, hermano, fue el que marcó la diferencia, hermano. Y un samaritano, hermano, o más bien los samaritanos, hermano, no se trataban con los judíos, hermano. Estaban enojados y odiaban, hermano. Pero vemos aquí, hermano, que este samaritano mostró la diferencia, mostró lo contrario al sacerdote y al levita, hermano. Sintió una compasión, hermano, y una misericordia, hermano, que fue movido para ayudar al herido, hermano. Nosotros debemos de tener cuidado, hermano, cómo estamos actuando, hermano, porque a veces caemos en la religiosidad, hermano. A veces creemos, no, aquel no es parte del pueblo de Dios. No, aquel no tiene la salvación, aquel no ha aceptado a Cristo, aquel no ha reconocido a Jesús como su Salvador, y a veces lo menospreciamos, hermano. A veces por la condición económica, social, religiosa, echamos a un lado a estas personas, hermano. Pero el Señor nos llama a través de esta parábola amar a nuestro prójimo, hermano. Y la pregunta aquí sería, ¿quién es mi prójimo, hermano? El prójimo, hermano, es toda aquella persona que necesita la ayuda, que se encuentra en una necesidad, El prójimo, hermano, no solo es tu vecino, no es tu familiar con el que convives todos los días, Es tu compañero, hermano, de trabajo, También tu prójimo es aquel que se encuentra en tu camino, que se topa contigo, hermano. Ahora, hermano, ¿qué aprendemos de la enseñanza del buen samaritano, hermano? Y lo primero que nos enseña, hermano, el amor, hermano, al prójimo es un mandamiento, hermano. Tú no te puedes saltar este mandamiento. Y claro, hermano, lo volvemos a repetir, no podemos cumplir los mandamientos de Dios porque fallamos. Pero la palabra de Dios nos llama, hermano, a amar a nuestro prójimo porque es un mandamiento. Mira lo que nos dice ahí Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Dios nos llama a amar al prójimo, hermano, porque es un mandamiento, hermano. El amor al prójimo, hermano, es cuidar al prójimo, hermano. Miramos, en la enseñanza del buen samaritano, que el buen samaritano cuidó a ese prójimo, a ese herido, a ese judío. Y a veces nosotros, hermano, no queremos ayudar al prójimo, Como testimonio, hermano, una vez, yo me encontré a una persona, hermano, una persona que me pidió una moneda. En ese momento, hermano, yo no traía dinero, yo iba a sacar dinero, pero yo dije dentro de mí, pero ahorita regresando le doy algo. ¿Por qué, hermano? Porque me conmovió esta persona, hermano, por su necesidad que él tenía. No era el dinero que me conmovió, hermano, sino la necesidad que esta persona tenía. Era una persona de edad grande, hermano, y yo le decía a esta persona, no traigo dinero, pero ahorita espéreme, ahorita vengo. Y me dice, es que mira, necesito para esto, y él se levanta la manga de su camisa, hermano, y esta parte, hermano, la tenía quebrada, hermano. Esta parte la tenía para abajo, hermano. Pero cuando yo regresé ya no lo encontré, hermano. Y a veces nos encontramos a gente necesitada en el caminar, hermano. A veces no tenemos para ayudarlo, hermano. Económicamente a veces no hay, hermano. Pero yo lo que hice ese día, yo lo abracé y empecé a orar por él, hermano. Le empecé a pedir al Señor que lo ayudara, que lo sanara, que supliera su necesidad. Yo creo, hermano, que el amor al prójimo, hermano, es ayudarlo, es cuidarlo. Y mire lo que nos dice aquí en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, hermano. Si tú cumples la ley, hermano, estás viviendo en amor, y si tú tienes amor, hermano, tú no vas a buscar el mal a tu prójimo, hermano. Imagínense si en el corazón del buen samaritano hubiera sido, no, pues yo lo remato porque tenemos contienda contra los judíos, pero no, hermano, él fue diferente, y Dios nos llama a marcar esa diferencia, hermano, con nuestro prójimo, hermano. El amar al prójimo, hermano, sin importar religión también, hermano. A veces los cristianos se agarran con otras religiones o así sucesivamente, pero no se trata de eso, hermano. Se trata de mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, Para concluir, hermano, esta palabra, yo creo que en la humanidad, hermano, en todos falta el amor, hermano, del uno al otro, hermano. Ahorita hay muchas guerras, se está matando gente
con otros países, en las colonias se pelean y se matan, va. No se aman, hermano, se odian. ¿Por qué, hermano? Porque falta el amor de Dios, va. Y mire lo que nos dice la palabra, va, para concluir, ahí en primera de Juan 4, 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo, hermano. Dios nos ha dado este mandamiento, hermano. No podemos decir, amo a Dios, amo la palabra, cuando aborreces a tu hermano, va. Y ya olvídate de religiones, va. Olvídate de que si tú eres esta religión, el otro de otra religión. Dios nos manda a mostrar amor, primeramente a Él, amarle a Él, y después amar al prójimo, va, amar a nuestro hermano. Mira lo que nos dice ahí Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, va. El mundo despreció el amor que Dios a través de Jesucristo estaba manifestando a la humanidad. Pero nosotros que hemos conocido de Cristo, Dios ha derramado su amor sobre nosotros, hermano. Hoy nos está llamando a ser esos hijos, hermano, de Dios, va, que demuestren el amor al prójimo. Yo te animo, hermano, a través de esta parábola, que practiquemos lo del buen samaritano, va. Ayudemos al prójimo en cualquier necesidad, va. Tenemos que esforzarnos, hermano, por amar al prójimo, hermano. Espero que esta palabra, esta parábola, hermano, esta enseñanza sea de bendición para tu vida, va, y que la practiquemos, hermano, porque no solamente se trata de oír, de conocer la palabra de Dios como el intérprete de la ley, se trata de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y te guarde siempre, y te pedimos que compartas este video.